Seguimos informando aquí en ProFlash y ya nos acompaña el señor Carlos Pedretti, productor pecuario. Y vamos a hablar de un tema importante que hace también a los desafíos de Paraguay para poder mejorar su posición en el mercado global y cómo está actualmente nuestro país también en este sentido y lo que hace también el Instituto Paraguayo de Carne. ¿Cómo está, señor Carlos Pedretti? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Edgar, y saludos para ti, vos y tu estimada audiencia. Bien, y en este caso tenemos que hablar de un tema importante tanto con los productores, también con la ciudadanía toda, ¿no? Sí. Para que es importante socializar esto y que se pueda entender cómo estamos actualmente y qué es lo que se busca también con el instituto, ¿no? Sí, realmente este tema del instituto nació hace aproximadamente casi ya 4 años. Tuvimos contacto con consultores externos y trabajamos inicialmente con la Cámara Paraguaya de Carnes, que después ya no pudimos continuarlo. Pero la razón del instituto es justamente encontrar una vía para que el ganadero paraguayo pueda recibir un mejor precio por su ganado, que obviamente está dado por un mejor precio de venta de la tonelada de carne exportada por los diferentes frigoríficos. Entonces, a mejores precios de venta, obviamente consideramos que eso va a derramarse sobre los precios del ganado y mejorar justamente lo que el ganadero necesita, que es un precio que le permita invertir más en la producción, invertir más y con un mejor conocimiento sobre cómo invertir. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque en teoría parece una tarea que, bueno, la tenemos bien aprendida, pero a la hora de poder actuar tanto por parte de los productores en el campo, las relaciones que se tienen con los países que están interesados en nuestro producto y cómo está el mercado finalmente, ¿verdad? Y cómo Paraguay opera en este mercado. Claro, el Paraguay hasta hoy inclusive es un país un poco anónimo en el mundo, a pesar de que se ha hecho un trabajo importante, recibe buena inversión extranjera, estamos a un paso de lograr el grado de inversión y necesitamos mostrar al mundo justamente las bondades del producto paraguayo, que ha mejorado notablemente en los últimos 20 años a través de la inversión que ha hecho el ganadero en genética y en pasturas, o sea, nutrición y en sanidad. Aún falta mucho por hacer. O sea, imagínense que en el 2000 éramos anónimos en el mundo y nosotros llegamos a ocupar el 6º puesto en el ranking de exportadores de carne, cosa que no es un dato menor. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros para continuar con esta avenida de éxitos? Necesitamos mejorar el precio de la tonelada exportada. Y quiero sintetizar y hacer una comparación de los países, los principales países exportadores de carne, comenzando, bueno, India es un país que figura número 1, pero el tipo de carne que exporta no es tan comparable a lo nuestro. Más bien vamos a pasar desde Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina, Canadá, Uruguay, Nueva Zelanda. Todos estos países tienen un instituto de la carne que está diseñado para mejorar la apertura a nuevos mercados. O sea, estos institutos trabajan en detectar los nichos de mercado, detectar lo que quiere el público y lograr hacer una hoja de ruta para entrar en esos mercados. Esto sería como la función más o menos. Sí. Y dentro de esto también siempre se habla sobre la tipificación de la carne. Claro, y Esto para poder, es necesario, fundamental. Sí, para poder justamente entrar en esos mercados más exigentes, nosotros tenemos que tener una carne que esté debidamente clasificada y tipificada, como ocurre en estos países que mencioné, donde está. Entonces el comprador del mundo, comprador global, llama y dice: quiero tal tipo de carne. Y de hecho que las carnes que se venden también en el mercado interno tendrían diferentes calidades. Entonces, con una buena tipificación, con una buena clasificación de carnes, con un manual de cortes, se puede ofrecer un producto, por supuesto, en forma mucho más profesional. Además de eso, este instituto también tendría el objetivo de mejorar la percepción de la calidad de carne paraguaya en los mercados donde ya estamos, por ejemplo, Chile o en Israel. En todos estos mercados, nosotros tenemos que hacer comparaciones
como, y yo utilizo siempre la comparación de Uruguay o de Australia. Uruguay vende aproximadamente a $1.250 más su tonelada de carne exportada. O sea, ellos exportan una carne que, si bien se percibe en el mundo que es un poco superior a la paraguaya, pero yo creo que la paraguaya está bastante cerca ya de la uruguaya. Es importante esta palabra, Sí. se percibe. Se percibe. Claro, porque como bien decías, en cuanto a calidad estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás, pero como nadie demuestra de que esa calidad es similar, por ende los mercados que están acostumbrados, son mercados que compran la carne uruguaya desde hace 100 años prácticamente, siempre han escuchado Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Bueno, Paraguay nace como un nuevo competidor de estos países y tiene que pagar un derecho de piso y tiene que justamente hacer los deberes para que se perciba, esa percepción pase a ser ya una realidad y se incremente el precio de la tonelada exportada a esos países. Por ejemplo, un corte de carne argentino-uruguayo cuesta como 40% o 60% más que el mismo corte en Chile. Y así por delante, teniendo un precio superior de 25%, que es lo que tiene hoy en día Uruguay sobre Paraguay, ese 25% redundaría obviamente en mejores precios para el productor. Entonces lo que creo que necesitamos es que los productores fundamentalmente entiendan la necesidad de que esto se logra con actitud triunfadora, con actitud positiva, y tenemos que salir a pelear por lo que realmente nos corresponde. A nosotros nos corresponde un mejor precio y deberíamos de tener el mejor precio del Mercosur, porque la estructura de costos industriales acá son más bajos que en los países vecinos. Por algo vienen las industrias brasileñas a instalarse acá, porque conviene instalar una industria acá. ¿Cómo operaría el instituto? ¿Y quiénes deberían de integrar este instituto? Tiene que estar integrado obviamente por los productores, como en el caso de Argentina, por ejemplo, Uruguay y Australia, fundamentalmente lo integran los productores y también los frigoríficos. Pero nosotros acá en Paraguay, como es un país mucho más pequeño, nos conocemos todos, entonces creo que este instituto, como fue formulado en un proyecto de ley que ya se presentó al Congreso y se modificó, deberían estar integrados por el gobierno nacional a través de la Cancillería, que abre las puertas, toca las puertas y le indica a SENACSA, que sería el servicio veterinario oficial, para que comiencen las relaciones con los servicios veterinarios de los países donde queremos exportar. Entonces, sí o sí, tienen que estar esos miembros, fundamentalmente integrados por los número uno de esas carteras. Aparte de eso, los productores, por lo menos 2 representantes de productores, 2 representantes de los industriales, y con eso conformar un grupo muy pequeño, muy económico, muy eficiente, que pueda atacar esto con decisión. Porque acá lo que falta, creo yo, es actitud. Actitud es lo que define, en este caso, la energía que uno va a poner, y esto no tiene que demorar mucho tiempo, tiene que definirse rápidamente y encarar con suficiente capacidad y tener la capacidad también de contratar las personas necesarias. Entonces, eso es lo que haría a la parte del instituto, de lo que se refiere a la promoción o el ingreso a mercados donde no estamos, mejorar la percepción en los mercados donde ya estamos, hacer toda la parte de marketing, y por otro lado, un 50% de esos ingresos deberían destinarse a la extensión pecuaria. Porque hay que recordar de que no tenemos nosotros una extensión pecuaria en Paraguay. Necesitamos incrementar el hato ganadero viene disminuyendo. Tenemos que mejorar el porcentaje de marcación, la calidad de las reses que van a mercado, el peso de las reses que van a mercado. Hoy en día no deberíamos de tener animales flacos en los frigoríficos para ser faenados, que es una pérdida, que por alguna razón, obviamente por necesidad del ganadero, o porque no se tienen otros animales alternativos, otras opciones, entonces se están faenando. Sobre este punto, ¿hay fórmulas que pueden ser replicadas? Porque bien decías que hay ganaderos, entre comillas, que tienen espalda para aguantar la situación, pero hay otros que bueno, no cuentan con estos animales y terminan
enviando hembras, en este Claro. caso, digamos, no tienen Y opción. debería de, justamente, una función de este instituto es establecer con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central, con las entidades financieras, estrategias para que esos ganaderos retengan esos animales, si son de reproducción, para por lo menos obtener un par de terneros más, si son para invernada y para faena, por lo menos que logren un poco más de kilos, de modo que lo que llegue al frigorífico sea el animal indicado, que sea un animal bien terminado, con las características necesarias que los frigoríficos después precisan para ofrecer al mundo ese producto, de modo que ese producto pasaría de ser un producto ingrediente, como es lo que fundamentalmente exporta Paraguay. Pues como vos sabés, en el caso de Rusia, que compra cortes, por supuesto el precio es mucho más barato que un mercado como Chile, y por supuesto sería mucho más ideal un mercado como Estados Unidos. ¿Cómo Entonces, se sostendría el instituto en este sentido? Porque promocionar también conlleva una inversión importante. Claro. ¿El Estado tendría participación en inversión? No. ¿Sería capital netamente privado? Netamente privado, un aporte de $1 por cada ganadero que faena en frigorífico de exportación, aportaría $1 que el frigorífico le va a descontar de su liquidación, que es lo más fácil, y otro $1 que aportaría ese propio frigorífico. Entonces, con $2 por cabeza, en una faena de exportación de 2.100.000 cabezas, tendríamos algo parecido a $4 millones. Volumen importante. De flujo de caja inicial. Y a partir de ahí, formular un proyecto, definir claramente cuáles serían las metas, qué se tiene que adquirir, qué se tiene que lograr, socializar el resultado. Pues esto va a implicar viajes, van a implicar alguna consultoría externa. A la operativa ya de y esto tiene que ser transparente, hay que ir explicando mensualmente, hacer un reporte. Bueno, hemos logrado esto, hemos hecho esto, estos son los objetivos y acá vamos. Porque hoy en día la moneda del mundo se llama transparencia. Entonces, con transparencia creo que se puede lograr conquistar esos mercados, porque nosotros tenemos la calidad ya hoy en día y vamos incrementando la calidad. Lo que nos falta es más número de animales, por supuesto, y esos más números de animales nos permitirían tener más frigoríficos locales. Podríamos estar eventualmente duplicando la exportación, como es el caso de, por ejemplo, Nueva Zelanda, que está con cerca de 550.000 toneladas equivalente carcasa. Nosotros andamos por los 400.000. Podemos generar más puestos de trabajo. Y lo más importante es que hay que resaltar, es que hoy, si nosotros consideramos que por nuestra tonelada exportada, comparada con Uruguay, recibimos 25% menos, nosotros estaríamos hablando de cerca de $250 millones que dejamos de ganar. No es que perdemos, dejamos de ganar. Y este nuevo gobierno, que tiene unos 5 años más, ¿verdad? Va a tener eso multiplicado por 5, serían $1.300 millones que dejaríamos de ingresar, y ahí es donde entra también el gobierno y dice, no, yo puedo tener una participación de esto a través de los impuestos, a través de los tributos, y estamos dejando de obtener eso. O sea que pierde el ganadero, por supuesto, a tener un precio más bajo, pierde el frigorífico porque vende una calidad a un precio inferior, y sobre todo pierde el gobierno porque deja de tener desarrollo de puestos de trabajo y más captura de ingresos vía tributos por el volumen de negocio superior. Estamos hablando de una cifra importante, una diferencia más de $1 por kilogramo que tenemos, bueno, como ejemplo al Uruguay. Sí. Ahora, pregunto yo para poder entender, y es importante también socializar esto, ¿cuál es la diferencia con la Cámara Paraguaya de Carnes? De tener un instituto en el sentido de decir, bueno, para eso ya no están, o esto, ¿qué significaría? De que se va a reforzar el trabajo, porque sabemos del trabajo, del esfuerzo que hacen desde el sector, y a esto se suma, bueno, el instituto también. ¿Cuál es la diferencia para tener una idea? En el tiempo en que yo estuve al frente de la Comisión de Carnes, la diferencia era de que ellos no querían que se descuente ese $1 de la liquidación. Okay. Entonces ellos querían que nosotros paguemos directamente y no vía el frigorífico, que es una cuestión netamente de automatizar el procedimiento. Y a partir de ahí, como inicialmente la rural presentó sola el proyecto, entonces hubo un quiebre de relaciones.
Hoy en día estimo yo que se están uniendo ya esas relaciones, o sea, es cuestión de sentarnos, de plantear, bueno, lo que se hizo mal, eventualmente analizarlo y definir qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros no podemos vivir del pasado. O sea, hablando de la comisión. De la comisión. Claro. ¿Y la Cámara Paraguaya de Carne? Hablando de la Cámara. La Cámara y la rural en este caso. Okay. Hablando de la Cámara y la rural, o sea, deberían de reunirse los actores con estos dos intervinientes también de parte del gobierno, Cancillería, Senaxa, y definir una estrategia. Y por supuesto que tiene que estar el presidente de la República directamente interesado con su ministro de Hacienda también y definir esto y que salga esto. ¿Cuál es el mercado al cual apuntan para este 2019? Es decir, este mercado deberemos, o esta es la meta de alcanzar, o por lo menos que podría significar un volumen importante, porque estamos hablando de mejorar, digamos, la promoción, por sobre todo de los mismos mercados, pero también hay mercados que son nichos. Claro, los nichos de mercado que nos faltan, y por eso me refiero a Uruguay, tiene China continental, que nosotros no tenemos, tiene Estados Unidos, que no tenemos, Corea del Sur, y ahora está apuntando a Japón. Entonces nosotros tenemos que seguir, y la cuota 481, que es una cuota libre de aranceles de Europa, que le permite a los frigoríficos uruguayos vender aproximadamente $9.900 la tonelada, que sería prácticamente casi 3 veces más que el valor de Rusia. Muchísimas gracias, señor Carlos, le agradezco por su presencia. Bueno, sin duda tenemos mucho todavía que hablar, pero nos quedamos sin tiempo y vamos a estar acompañando cómo avanza todo esto también y de qué manera se integran para poder cumplir y lograr todos estos objetivos, ¿no? Por supuesto, Edgar, agradezco tu tiempo, a tu audiencia, y también si alguna persona de la audiencia quiere contactar conmigo, me escribió un correo a pedretti@rieder.net.py y con gusto entonces podemos compartir, y estoy a las órdenes para justamente apoyar y ayudar en este tema que a mí particularmente como productor me apasiona, me interesa, y estoy convencido que nuestro país con una actitud triunfadora puede lograr muchos resultados que van a terminar en beneficio para todos nuestros compatriotas. Muchas gracias nuevamente. Bien, de esta manera conversamos con el señor Carlos Pedretti, él es productor pecuario, que ya nos ha hablado un poco en líneas generales acerca de los objetivos y cuáles son las metas también para poder mejorar, y cuáles son los desafíos también del Paraguay para poder mejorar su posición en el mercado global, y cuáles son los nichos a los cuales también van a apuntar ya durante este 2019. Hacemos una breve pausa, en breve regresamos con más información.